Se titula Nunca os conocí. Nunca os conocí. Eso es una frase que está en la Biblia, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7. ¿Por qué motivo? Vamos a entender hoy por qué razón fue que Jesús le dijo, nunca os conocí. Quiero invitarle a que vayan al libro de Mateo, capítulo 7. Allí nos encontramos el versículo 23 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 23 dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Es muy interesante notar que Jesús le diga, nunca lo conocí, apártense de mí porque ustedes hacen o practican la maldad. Pero tenemos que entender por qué razón fue que Jesús le dijo eso. En los versículos 21 y 22 leemos lo siguiente. Dice el mismo Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y por ende viene el versículo 23, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Vemos aquí que muchas personas que profesan en este sentido ser cristiano, que estarán predicando, que eso es lo que significa profetizar. Profetizar es dar un mensaje que Dios le ha dado a una persona para que lo dé al pueblo. Estarán predicando en el nombre de Jesús, estarán echando fuera demonios en el nombre de Jesús y estarán haciendo milagros en el nombre de Jesús. Y Jesús le declarará en aquel día, nunca os conocí. Entonces, si ellos predican en el nombre de Jesús, si ellos echan fuera demonios en el nombre de Jesús, si ellos hacen milagros en el nombre de Jesús, y Jesús le declarará, nunca os conocí, hay algo aquí que está fuera de orden. Habremos muchos de nosotros predicando y practicando el ministerio de curación, el ministerio de sanidad. Habremos muchos que estaremos orando para que Dios liberte a alguno que esté cautivo por los demonios. El 100% de la cristiandad piensa hacer todas estas cosas, o hace todas estas cosas. Predican, oran por sanidad y oran para que Dios saque los demonios y liberte al cautivo. ¿Seremos nosotros parte de lo que a los cuales Jesús le dirá, nunca lo conocí? Analicemos el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no solamente por el mero de decir Jesús, Jesús, o Señor, Señor, vamos a entrar en el reino de los cielos, dice él. Lo único que entrarán al reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre. Y nosotros sabemos, según 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ya sea espiritual y o carnal. La voluntad de Dios es vuestra santificación, apartarme. En el libro de Hebreo, capítulo 12, el versículo 14 dice lo siguiente. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No solamente por decir Jesús, Jesús, Señor, Señor, o orarle al Padre, vamos a entrar al reino de los cielos, sino a través de hacer la voluntad de Dios. Y vemos que la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial, es nuestra santificación. Y Hebreo 12, 14 nos lo confirma aún más, que sin la santidad nadie verá al Señor. Ese es el versículo 21 de Mateo 7 que acabamos de analizar, para poder entender por qué Jesús le dice o le dirá mucho o nos dirá a todos, nunca os conocí. El versículo 22 dice lo siguiente, como ya leímos anteriormente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre fuimos a visitar hospitales y oramos y muchos fueron sanados. En tu nombre oramos para que tú libertaras de la droga, de la prostitución, del alcoholismo, a muchos que estaban cautivos por los demonios y fueron liberados. En tu nombre predicamos, mucha gente vinieron a los pies de Jesús. Y recuerden el versículo 23 dice, apártense de mí, aunque hagan todas estas cosas, apartados de mí, nunca lo conocí, hacedores de maldad. Eso es lo que estamos estudiando para saber por qué Jesús le dijo eso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no echamos fuera, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Un ejemplo que le doy, Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente. El versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahí notemos que esta cosa Jesús mandó hacerla. Que prediquemos, que saquemos fuera demonios y que oremos para que la persona reciba sanidad. Y eso está muy bien. Y ahí vemos el versículo 2 que lo envió a predicar también, tanto a sus discípulos como a nosotros hoy en día. Pero entonces, ¿por qué Jesús declarará, nunca os conocí? Sigamos leyendo. Lucas, el capítulo 10, dice lo siguiente. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Todo eso está muy bien, todo eso es lo que hacían los discípulos, todo eso es lo que supuestamente hacen muchos cristianos hoy en día. El versículo 20 dice lo siguiente, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Por más que prediquemos, por más que oremos por sanidad, por más que oremos porque los demonios salgan de las personas y sean libertados de los vicios y de las malas costumbres, el Señor dice, no se regocijen. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Efesios 2:9, no es por obras para que nadie se gloríe. Por más que uno haga tantas cosas, el verdadero regocijo debe de ser que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El que viene en persona predicando a otro Jesús y dicen recibir otro espíritu y predican otro evangelio diferente. Ahí el mundo entero casi está engañado, todo lo que profesan practicar el cristianismo. ¿Qué es lo que está sucediendo que Jesús declarará? Nunca os conocí. En Génesis 2, versículo 16, la palabra de Dios dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Noten, ¿dónde es que viene la situación por la cual Jesús le declarará, nunca los conocí? Génesis 3, 1 dice lo siguiente.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren nuevamente lo que está en su pantalla, Génesis 2:16. Jehová Dios habló al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. En Génesis 3:1 dice la serpiente, con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Aquí vemos que en la predicación, en la palabra de Dios, fue distorsionada, fue cambiada por Satanás desde el principio. Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. Y la serpiente dice, con que Dios has dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Una contradicción a lo que Dios había dicho, a lo que Dios había establecido. Hoy en día sucede lo mismo con la cristiandad en su totalidad. Muchos, o la gran mayoría, o tal vez todos, cogen la palabra de Dios y la distorsionan para su conveniencia, como dice el apóstol Pedro, para su propia perdición. Le dan su propia interpretación. Cuando la palabra de Dios dice que la misma palabra es su propia interpretación, da su propia interpretación, su propio intérprete. Ningún hombre, ningún ser humano puede darle una propia interpretación a la palabra de Dios. En Romanos 6:16 nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién dio Eva oído? Ella tal vez escuchó a Dios, pero oyó la voz de Satanás. Recuérdense que la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 a todas las iglesias, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tal vez Eva escuchó a Dios, pero oyó a Satanás, porque ella obedeció a Satanás. Veremos más adelante. Al quien usted se someta, a quien usted obedezca, ya sea de obediencia para vida o del pecado para muerte, a cualquiera de los dos lados que usted decida obedecer, usted va a tener su galardón, su recompensa. Si usted obedece a Dios, tendrá la vida eterna. Si usted obedece a Satanás, pues será destruido para siempre. Génesis capítulo 2, versículo 17 dice lo siguiente: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso fue lo que dijo Dios. En Génesis 3:4, Satanás, la serpiente, dice lo siguiente: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dice, si come y desobedece que te dije que no comiera, y come, morirás. Y la serpiente le dijo a la mujer, a la iglesia, no moriréis. Entonces todas las iglesias están creyendo lo mismo, en la inmortalidad del alma, distorsionando el mensaje que Dios ha establecido, de que si desobedece a Dios morirá, si obedece a Dios vivirá para siempre. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, a la iglesia, no moriréis. Inmortalidad del alma. Si eres bueno y muere, vas al cielo. Si eres malo y muere, vas al infierno. O sea, vas a vivir para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno, cuando nosotros sabemos que eso es un error. En 2 Corintios 11:4, recuérdense lo que decía, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo acepta. Predicando otro Jesús, o recibí otro espíritu, o otro evangelio. Predicando otro Jesús. En Marcos capítulo 2, versículo 28, dice lo siguiente: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado. Ese es el verdadero Jesús. Si alguien predica algo contrario a eso, está predicando a otro Jesús, a otro Cristo. Jesús es Señor del día sábado, del día de reposo.
En Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la iglesia conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, era la costumbre de Jesús ir a la iglesia los días de sábado, los días de reposo. Si esa era la costumbre, ¿por qué el 99.99% de las iglesias guardan el día domingo en vez del día sábado? Entonces eso sería otro Jesús. Si recibí otro espíritu, Primera de Timoteo 4:1 dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y la doctrina de demonios. Eso es lo que están escuchando hoy en día la gran mayoría de los que profesan la fe cristiana. Juan 16, el versículo 8 dice lo siguiente. Y cuando Él venga, o sea, cuando reciba el verdadero Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia, y de juicio. O sea, todo aquel que oye la voz del Espíritu Santo, del verdadero Espíritu, va a hacer la voluntad de Dios, va a guardar los mandamientos de Dios, va a vivir en justicia, va a vivir en santidad. Pero el que recibe o oye la voz de otro espíritu va a hacer todo lo contrario a lo que Dios dice. El versículo 13 de Juan 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso hará el verdadero Espíritu, no otro espíritu. ¿Y cómo se recibe ese verdadero Espíritu? En Hechos 5:32 nos dice la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahí vemos en la Biblia cuál es el verdadero Jesús, cuál es el verdadero Espíritu. Pero hoy en día vienen muchos, o la gran mayoría, predicando otro Jesús, otro Espíritu. Y tomando la palabra de Dios y la distorsionan. Ese es el primer paso. Se comienza a distorsionar la palabra de Dios, a darle su propia interpretación. Cuando sucede eso, se está predicando otro Jesús, se está predicando otro espíritu, porque el Espíritu Santo no contradice lo que dice la palabra de Dios. Y por ende, se predica otro evangelio. Aquí es donde está el problema. Otro evangelio. El libro de Mateo, capítulo 3, dice lo siguiente, el versículo 1 y 2. Dice el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vamos a ver cuál es el evangelio que predicaba Juan el Bautista. El versículo 2 dice, diciendo, esta es la predicación de Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el verdadero evangelio. Jesús nos corrobora eso mismo. En Mateo capítulo 4, el versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven? Tanto como Jesús como Juan el Bautista predicaban el mismo mensaje. Cuando se predica algo diferente, entonces viene la confusión. Se predica otro Cristo y se recibe otro espíritu. Usted ven, está llamando al arrepentimiento. Uno se arrepiente de los pecados. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. En Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, dice lo siguiente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El mismo apóstol Pablo estaba maravillado de que en aquel tiempo la gente estaba siguiendo un evangelio diferente.
De la mismo modo, hoy en día, en el 2021, siglo XXI, como quieran decirlo, se predica un evangelio diferente. Vemos que el evangelio verdadero es llamar al ser humano al arrepentimiento. El versículo 7 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos, o mejor dicho, la gran mayoría, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldecido, sea maldito. Porque cuando se predica el evangelio diferente, por ende, se va a recibir a un Cristo diferente y se va a recibir a un espíritu diferente. Por eso es que Jesús le declarará, apartado de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Mateo 7, 23, que este es el versículo. Y entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando usted lee este verso, y Henry lo puede corroborar en sus Biblias, que es en inglés también, dice, and then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Lawlessness. ¿Qué es esto? ¿Por qué Dios le va a decir esto? Lawlessness, o mejor dicho, sin ley. Lawlessness es igual a falto de ley, sin ley, anárquico, ingobernable, que rechaza la ley. O sea, quiere decir que la mayoría de los que profesan ser cristianos predican en el nombre de Jesús, sanan enfermos en el nombre de Jesús y echan fuera demonios en el nombre de Jesús, pero Jesús les declarará, nunca lo conocí, hacedores de maldad. O sea, era o es porque no guardan la ley de Dios. ¿De qué vale la pena predicar, echar fuera demonios, sanar enfermos? Y no voy a guardar la ley de Dios, me voy a perder. Romanos capítulo 2, versículo 13 dice lo siguiente. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, los que guardan la ley de Dios serán justificados ante Dios. Santiago 1, 25 y 2, 12 dice lo siguiente. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra de la ley, este será bienaventurado en lo que hace. Se entiende perfecto, correctamente lo que Dios está queriendo decirnos a través de su palabra. El versículo 12 del capítulo 2 de Santiago dice, así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Todos seremos juzgados por la ley de la libertad. Ahora bien, el libro de Apocalipsis nos dice algo muy interesante. En Apocalipsis 14, el versículo 6 y 7 dice, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio que predicaba Juan el Bautista y Jesús? Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Para predicar los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, este es el evangelio eterno. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué es temer a Dios? Lo siguiente, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrece Dios. Ese es el temer a Dios. Darle gloria. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque la hora de su juicio ha llegado. Juicio, Santiago 2:12, lo acabamos de leer, dice, así hablar y así hacer
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Todos seremos juzgados por la ley. Todos seremos juzgados por la ley. Dice lo siguiente, Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahí nos cerciora, nos da a entender con mayor entendimiento que todos seremos juzgados por la ley de la libertad. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar. ¿Cómo vamos a adorar? Adorar a Dios. Adorar en Juan capítulo 4, versículo 23 dice lo siguiente. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradoras busca que le adoren. Adorar a Dios. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu y en verdad. ¿Cómo en espíritu? Nosotros sabemos cómo se recibe el verdadero espíritu. Es a través de la obediencia. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En verdad, Salmo 119, versículo 142 dice, tu justicia, justicia eterna, y tu ley, la verdad. El versículo 151 dice, cercano está tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Resumiendo todo el mensaje del Evangelio eterno, del Evangelio que ha de ser predicado, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, se basa a través de la obediencia de la ley de Dios. Por más que usted predique, por más que usted vaya a visitar a los enfermos y ore por sanidad, por más que usted ore para que Dios liberte a los cautivos por la prostitución, por el alcohol, por las drogas, si no hay obediencia a Dios, no hay validez. Porque los mismos demonios enferman a la gente para después tratar de sanarlo, para engañarlo. Por eso es que hay tantas religiones y tanto engaño. Eclesiastés 12, ya estamos terminando. Dice lo siguiente el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Isaías 42:21 dice lo siguiente: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mateo 7, versículo 23. Y entonces os declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Las personas que no guarden la ley de Dios, por más que se predique, por más que se ore por sanidad y por más que se ore por liberación del demonio, si no obedecemos, Jesús nos declarará: nunca os conocí, hacedores de maldad. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Acuérdense que Jesús le dijo a sus discípulos que venían gozosos, contentos, dando voces de gozo: Señor, ni aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús le respondió: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No se regocijen por estas cosas. Gozaos porque vuestro nombre permanezca escrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Reflexionemos en esto, queridos hermanos. La obediencia ante todas las cosas.
nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga. Muchas gracias. Reflexionen en esto. Maranata.